Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta noche ya agradecidos por este tiempo que vamos a cerrar este culto, Señor, con esta enseñanza. Queremos pedirte que por favor nos ayudes, nos auxilies siempre, Señor, que haya una unción especial, una unción sobrenatural en este lugar siempre, Señor, para que la palabra del Señor siga siendo entregada, para que la palabra del Señor siga siendo enseñada y que nosotros como discípulos tuyos sigamos creciendo, Señor, sigamos creciendo. En el nombre de Jesús oramos para que ese crecimiento en todo venga, Señor, el crecimiento en la palabra, el crecimiento en la fe, el crecimiento, Señor, en la gracia, que podamos crecer en sabiduría, que podamos crecer, Señor, en amor, que podamos crecer, que haya una evolución en nosotros, y eso solo a través del riego de tu palabra. Por eso el apóstol Pablo decía que unos sembraban, otros regaban. Eso es doctrina. Otros regaban, otros daban la doctrina, y el que llevaba la multiplicación es el Señor. El que trae la multiplicación, la fructificación es el Señor. Pero que tu palabra sea esa agua de riego, Señor, que esta noche y siempre en este lugar haya una administración de tu palabra exquisita. En el nombre de Cristo Jesús, aprovechamos para orar por esta petición que ha sido puesta delante de ti, por la hermana Juana Hernández. Oramos desde aquí, enviamos palabras de sanidad, Señor, donde esté, ahí en el hospital, ahí en esa sala donde esté, enviamos palabras de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, que tú te manifiestes ahí, Señor, trayendo bendición, sanidad a nuestra hermana. Desde aquí, Señor, juntamente con la iglesia, enviamos, Señor, una administración de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que el nombre de Jesús es poder. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que sigamos, nos hacen falta algunas cositas ahí del tema. Le voy a volver a poner ese capítulo. ¿Cuál versículo es? ¿Se acuerda? 1 Corintios. Se lo dije que le iba a preguntar, ni con la chepia, ¿va, hermano? Se lo dije, el otro martes se lo voy a preguntar. 1:18. El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Yo creo que este versículo, hermano, a nosotros, la iglesia, ya no se nos debe de olvidar, de veras. Yo quiero que este versículo le quede, me permite usar esa palabra, le quede tatuado en su mente, en su corazón, que hay un mensaje poderoso, hay un mensaje que no deja de tener vigencia. Hay un mensaje, hermano, que sin duda, es cierto, lo hemos estado predicando, pero sin duda necesitamos todavía que se nos revelen muchas cosas. Yo estoy realmente impactado por todo, hermano, lo que se dio en la cruz. Y solo en ese momento donde Cristo estaba crucificado, solo en ese momento donde Cristo estaba crucificado, cuántas cosas se movieron ahí, hermano. Al ir a leer Salmo 22, podemos entender toda la batalla que libró nuestro Señor Jesucristo estando ahí en la cruz. Cuando él decía que toros de Basán lo rodeaban y todas esas potestades que estaban como expectantes de que el Hijo de Dios, ese era su final y que de ahí no se iba a levantar. Era una derrota para el reino, pero fue algo poderoso lo que sucedió. Desde ahí se emitieron mensajes, se emitieron declaraciones que yo las he estado aquí de alguna manera tratando, hermano, de sacar algo, pero yo le aseguro que solo estamos por encimita, hermano. Solo estamos así como tomando agua de la orilla. Hay que profundizar en estas cosas, pero que el Espíritu Santo nos lleve poco a poco hacia lo profundo y que usted también ahí pueda recibir de parte del Señor, tal vez por enseñanzas que luego escuche, usted vaya a asociar. Qué lindo es asociar algo que ya recibimos con algo que escuchamos después.
Eso tiene que ver con lo que predicó el pastor acerca del mensaje de la cruz, acerca de las expresiones dadas por el Señor desde la cruz. Esto yo lo he estado predicando, lo he estado enseñando y yo lo sigo cincelando, hermano. Estas expresiones no se dijeron en otro lugar, sino que estas 7 expresiones el Señor Jesucristo las dijo cuando ya estaba crucificado. Es decir, ya estaba en lo alto, ya estaba con los clavos en sus manos, en sus pies, ya estaba en el momento final, en la recta final, en su agonía. Entonces, y fíjese que impresionante, ¿verdad? Cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Y luego dijo el Padre: a él oíd, a él oíd. Entonces es importante que oigamos esto, todo lo de Jesús, ¿va? Pero cuánta fuerza toma esa instrucción, de esa voz que se oyó estando él en el monte de la transfiguración, todavía en su vida natural, y el Padre dijo claramente: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y entonces hay que acercarnos a la cruz para poder, hermano, escuchar estas expresiones. ¿Y cuánto tienen para nosotros estas expresiones? En las primeras enseñanzas me acuerdo yo que le puse unos versículos, cómo habían discípulos de él, seguidores de él, que solo miraron el sacrificio de lejos. Si lo miraron de lejos, yo creo que fue imposible que ellos escucharan estas frases. Pero hubieron discípulos que lo siguieron de cerca, esa crucifixión, y ellos sí pudieron ser ministrados con estas frases. Entonces yo creo, hermano, que nosotros ahora, en este tiempo, debemos de acercarnos a la cruz. Debemos de acercarnos a la cruz. Cuando yo le digo que debemos de acercarnos a la cruz, debemos de ir a revisar más detenidamente el sacrificio de Cristo. Ya no solo tenerlo de lejos, ya no solo tenerlo como un conocimiento, ya no solo tenerlo, hermano, así como algo que ya sabemos. No, hombre, hermano, el sacrificio de Cristo nosotros no lo hemos terminado de digerir. Necesitamos acercarnos a la cruz para que podamos entender cosas vitales para nuestra fe y para que nosotros podamos, hermano, terminar bien nuestra carrera y que este evangelio le encontremos el sentido a este evangelio, hermano. Le encontremos lo dulcito a este evangelio. A veces, mire, nosotros como cristianos podemos estar amargados, pero porque no hemos encontrado la dulzura de este evangelio. O sea, aquello que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:6: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ese versículo tiene una profundidad que tenemos que entenderla, y una manera de entenderla es que nosotros entendamos el sacrificio de Cristo. Ok, entonces ya revisamos la mayoría de estas, así más o menos, hermano, por encima. Como le digo, perdónalos. La primera frase que tengo aquí es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí el Señor otorgó el perdón por los pecados que cometemos, hermanos, sin saber. Cuántas cosas, mire, hermano, cuántas cosas hacemos nosotros en ignorancia. Pero ¿sabe qué? De la cruz ya salió un perdón, aún por aquellos pecados que nosotros cometimos y que no nos dimos cuenta. Aquel ladrón le dijo el Señor: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43 está esa frase, esa no la hemos visto. Y yo quiero entrar a otra temática el otro martes, pero vamos a ver. La número 3 es la que vamos a ver hoy. Cuando el Señor le dijo al apóstol amado y a María, primero le dice a María: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. Y luego se va para donde Juan, o sea, primero se dirige a María y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y luego se dirige hacia Juan y le dice: he ahí tu madre. Eso vamos a revisar ahorita. Ya vimos también la otra frase: ¿por qué me has abandonado, Padre? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está en Mateo 27:46. Y eso es que Él dejó su lugar en todo, hermano, para que nosotros fuéramos adoptados como hijos. Abandonó el lugar de hijo para que nosotros fuéramos adoptados como hijos. Creo que esta vimos la vez pasada, el martes pasado, cuando Él dijo: tengo sed, consumado es. Digo en otra de las frases, ya las últimas:
Y la última frase que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todas esas ya las vimos de alguna manera. Hoy yo quiero que nos centremos un poquito en esta frase. Miremos esta frase de Juan 19:26. Mire hermano, qué mensajes hay ahí, qué cosas hay que debemos de entenderlas. Entonces, estando el Señor ahí, dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, interesante, dice que estaba presente ahí, es el único que estaba presente ahí. Juan es el único que estaba presente junto a su madre María. Mire que Jesús le dijo a su madre: mujer, ya no le dijo mamá, mujer. Y señalando, yo digo señalando, pero él estaba crucificado, pero refiriéndose a Juan: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, esto me impresiona más todavía, porque ¿cómo así que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa? O sea, no fue necesario que fueran físicamente a su casa, sino que esa instrucción le pegó tanto a Juan, hermano, le pegó tanto a ese discípulo, que dice la palabra que desde esa misma hora él la recibió en su casa. Y eso también tiene una explicación, hermano, para que le entremos a esto, pero hay mucho que decir. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Entonces, lo que quiero mostrarle allí es cómo inmediatamente le cambia la perspectiva al apóstol Juan. Y entonces él desde ese momento entiende, hermano, por lo que el Señor le dice, desde ese momento entiende que él tiene que recibir a María, la madre de Jesús, en su casa, Desde ahí, hermano, yo quiero que vayamos viendo algo. Es que hay una comunión que no estaba. De esa manera tal vez compartían con la madre de Jesús, tal vez convivían porque andaban juntos. Pero de ese momento en adelante, de esa frase que sale de la boca de Jesús, las cosas cambian entre Juan y María. Y ahora ya su comunión es diferente. Ya su comunión es otra. Mire, hermano, yo no voy a hacer pichincos acá, yo solo voy a hacer, es que no puedo dibujar, pero mire, si ahí estaba la cruz, y póngale que al pie de la cruz estaban ellos dos, y entonces Jesús está crucificado. Entonces, desde la cruz, Jesús se dirige, voy a poner una M aquí, María y Juan. Entonces, ¿cómo desde arriba el Señor se dirige a María y le envía un mensaje para Juan? Mujer, he ahí tu hijo. Y luego, ¿cómo desde la cruz, cómo desde ese mismo lugar se dirige a Juan y le manda un mensaje para María? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Que desde la cruz hay una entrega. Desde la cruz hay una, ¿cómo le puedo decir esto, hermano? Hay una concesión. Hay una habilitación. ¿Cómo estaba María viendo el sacrificio de Cristo? ¿Cómo estaba ella como madre? ¿Cómo cree? Dejémoslo ahorita de que era, hermano, era un nacimiento glorioso, que fue obra del Espíritu. No, pongámoslo porque ahí estaba un hijo muriendo y una madre viendo cómo lo mataron, cómo lo maltrataron, cómo lo latigaron, cómo lo hirieron. Una madre, imaginémonos el dolor que ella estaba ahí sufriendo en ese momento. Entonces, pero todo era de María a Jesús, de María a Jesús. Aunque ellos estaban juntos, hermano, no había una conexión entre ellos, sino que la conexión de María era con Jesús, el sufrimiento. Igual el apóstol amado estaba viendo que su Señor, su maestro,
lo acogió, aquel que lo discipuló, aquel que le enseñó, aquel que, hermano, estaba siendo maltratado y estaba siendo crucificado. ¿Cómo se sentía él? Era como el más cercano de Jesús. No lo abandonó ni aún en sus peores momentos. No lo abandonó, hermano. De ahí todos estuvieron de lejos, pero no lo abandonó, Juan. Entonces él estaba también, mire, él estaba como atencionando, pero de pronto dice Jesús: hey, mujer, mira al que está a la par. Él es, de aquí en adelante, él va a ser tu hijo. ¿Qué está haciendo Jesús, hermano? Ya había entregado el lugar de hijo celestial al Padre, ahora está entregando sus derechos terrenales. Está entregando su lugar de hijo terrenal. Lo está entregando y se lo está entregando a Juan. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: ese amor que me tienes a mí, por favor, dáselo a Juan. Sí me estoy dando a entender, amados. Ese amor de hijo que me tienes a mí, yo se lo concedo a Juan. O sea, a Juan ya no lo vas a amar como un discípulo, a Juan ya no lo vas a amar como un compañero, a Juan ya no lo vas a amar como alguien que no, ahora a Juan lo vas a amar como me amaste a mí. Entonces él está entregando el amor de madre, se lo está entregando a uno de sus discípulos. Pero luego le habla a Juan y le dice: hey, ese amor que sientes por mí, ese afecto que sientes por mí, ahora yo quiero que se lo entregues a ella. Yo quiero que se lo entregues a ella. Entonces, ahí se cumple algo que está casi en todas las epístolas. Y es una frasecita: los unos con los otros. Los unos con los otros. Los unos con los otros. Entonces yo me fui a estudiar. Yo días tenía estos apuntes, hermano, son varios, yo solo puse alguno aquí. ¿Cómo dice la Biblia? Amarnos los unos con los otros. Hay que edificarnos los unos con los otros. Hay que exhortarnos, pero esa palabra exhortarnos no es regañarnos ni tratarnos mal, sino que esa palabra es más o menos, hermano, cuando uno le da un consejo a alguien con amor y le dice: mira, eso que estás haciendo no te va a ayudar, papito, eso te va a destruir, mejor no lo hagas. Es una exhortación, pero con amor, unos a otros. Perdonarnos los unos con los otros. Hermano, ¿qué le parece esta? Soportarnos los unos con los otros. Y aquí hay otras: aceptarnos los unos con los otros. Alentarnos. Ahí viene, eso sí es como darnos ánimos los unos a los otros. Cuando hay alguien desanimado, qué bueno que haya otro que lo esté animando, hermano. Por eso la Biblia dice que cuando uno se cae, qué bueno es que haya otro que lo levante. Entonces, alentarnos unos a otros. Y creo que puse uno más: someternos unos a otros. Mire, cada uno de estos, hermano, pudiéramos hablar, pero lo que quiero hablarle esta noche es que, mire, en la cruz, ¿cómo puedo explicar esto? Que el Señor me ayude y que me pueda dar a entender, hermano. En la cruz del Calvario se nos otorgó un derecho a nosotros. Desde la cruz se emitió un mensaje, una declaración, hermano, que esa declaración tiene vida todavía. Todas tienen vida, hermano, pero hoy vamos a hablar de esa. Cómo el Señor nos delegó, cómo el Señor nos hermano, de alguna manera nos habilitó para que ahora entre nosotros estén todas estas cosas y otras cosas más que están en la palabra, para que nosotros realmente, hermano, la comunión ahora sea en el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que estaba crucificado ahí, ahora es
la iglesia. Y por eso es que el mensaje es, mujer, ese amor que sientes para conmigo, yo se lo cedo a Juan. Y ese amor que Juan siente conmigo, yo se lo cedo para que sea para María. Entonces, ahora hay una conexión entre Juan y María, entre María y Juan. Entonces hay una conexión, hermano, que ahora nosotros debemos de tomarla para que nosotros, entre nosotros como hermanos, esté ese mensaje. Que nosotros podamos amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Mire, de todas estas cosas, yo me quiero quedar con el número 1. Porque si existe esa conexión de amor entre nosotros, van a pasar todas las demás cosas. Por eso cuando vamos y revisamos un poquito los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, con lo primero que inicia esa lista es con el amor. Y dicen los estudiosos, tal vez logramos colocar, creo que eso está en Gálatas 5:20, por allá está el fruto del Espíritu. Y dicen los que estudian, hermano, esto que inicia esos frutos, o ese fruto del Espíritu inicia con el amor, porque el amor conecta con todos ellos. El amor es como que, hermano, lo principal para que se den los demás frutos. Es más, en Corderito se enseña que el fruto es uno. El fruto es uno, el amor, y que los otros solo son derivados del amor. Más antes entonces estaba o después. 5:22. Ahí están los de la carne, mire, los frutos de la carne. Pero mire, más el fruto del Espíritu, mire cómo comienza. Es amor, gozo, paz, paciencia, pero todo lo demás viene conectado con hermano, con el amor. Es decir, no hay gozo si no hay amor, no hay paz si no hay amor, no hay paciencia si no hay amor. ¿Cómo vamos a tener paciencia a alguien si no hay amor, hermano? ¿Cómo vamos a ser benignos con alguien si no hay amor? Entonces, todo va conectado con el amarnos. Entonces yo me voy a quedar con eso, porque al final es como lo principal, el amarnos los unos a los otros. Quiero todavía decir algo más aquí, hermano. Mire, hay que desbaratar algunas cosas que de repente nos las han enseñado mal. Y es, hermano, nosotros no nos vamos a amar por capacidad humana. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces vemos eso como algo que nosotros lo podemos lograr. Yo quiero, a la luz de la palabra de este mensaje, quiero mostrarle que fue una habilitación que Cristo hizo desde la cruz. Rompió, hermano, toda aquella posibilidad de que nosotros no nos amáramos. Entonces yo quiero decirle de parte del Señor que usted ya tiene la capacidad de amar a su hermano, aunque no le caiga bien. O sea, ya está pagado ese decreto, ya está pagado ese derecho en la cruz. Ya Cristo ya lo dijo. Entonces yo no voy a amar porque yo tenga capacidad, yo voy a amar porque fue algo que el Señor me heredó desde la cruz, una capacidad de amar. Ya hubo una capacidad de amar que fue dada desde la cruz para que yo pueda amar a mi hermano, para que yo pueda amar a otros sin que no tengan nada que ver conmigo, hermano, pero que nos podamos amar. Mire, aunque no vengamos a la misma iglesia, pero podemos amarnos. Aunque tengan sus diferencias en doctrina, pero el Señor nos ha dado la capacidad de que nos amemos los unos a los otros. Y eso se llama, hermano, en la Biblia, eso se conoce como un amor fraternal. Entonces, desde la cruz, a nosotros nos dieron la capacidad de amar a nuestro hermano. Hermano, amor fraternal, no le busque otro concepto. Amor fraternal, lo único que quiere decir es que el amor entre hermanos. El que nos amemos los unos
con nosotros. Esa palabrita, cuando se estudia en el original, esa palabrita es Filadelfia. Eso es, Filadelfia. Y una de las iglesias del Apocalipsis, de las 7 que están en Apocalipsis, hay una que se llama Filadelfia. Y esa iglesia es la única que tiene rasgos de arrebatamiento. Y ahí parece que todas las iglesias que están descritas en el antiguo, ahí en el Apocalipsis, parece que todas van a pasar su momento de tribulación, hermano. Pero a la única iglesia, mire qué cosa, a la única iglesia que no le dicen, pero tengo contra ti, a la única iglesia que no le dicen así, es a la iglesia de Filadelfia. De ahí, entonces el Señor tiene algo contra ellas. Pero la única iglesia, ¿qué nos da eso? ¿Qué mensaje me da eso? Hermano, que la iglesia que logre amarse los unos a los otros es la iglesia que va a ser arrebatada. Es la iglesia que, hermano, va a alcanzar una perfección. Ya vamos a llegar ahí. Mire, hay mucha iglesia que se va a quedar porque no llegó al amor fraternal. ¿Qué cosas estas, hermano? Y fue algo que Cristo ya lo dejó pagado en la cruz. Yo quiero que el Señor nos hable esta noche y nos haga entender cosas que tal vez hay que desbaratar, cosas que tenemos, hermano, que las hemos aprendido mal. Mejor veámoslos a la luz de la palabra. Mire lo que dice Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Pero insisto, hermano, para que el amor sea sin fingimiento, tiene que operar en nosotros un amor de Dios. O sea, esto no lo vamos a lograr. ¿Por qué tan aplicados y qué tan disciplinados y por qué tanta voluntad le pongamos? No, hermano. Esto lo vamos a lograr a medida que nosotros nos dejemos amar. Es decir, a medida que el amor de Dios entre a nosotros, entonces el amor se va a ir como perfeccionando en nosotros. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pero mire lo que dice el verso 10. Amaos los unos a los otros. Esto fue lo que el Señor quiso decir o quiso ministrar desde la cruz cuando le dijo a Juan, a María, primero María, he ahí tu hijo, y a Juan, mira, he ahí tu madre. Eso es el amor entre hermanos. Que nos amemos, que ese amor que su madre sentía hacia él, ahora ya no tanto a mí, ahora ama a tu hermano, ama al que está ahí a la par tuya. Ese amor que estás ahí derrochando hacia mí, ¿sabes qué? Ahora ama a tu hermano. Y tú, Juan, ese amor que me estás dando desde ahí, ¿sabes qué? Ahora dáselo a tu hermano, el que está a la par. Y entonces nos vamos a amar los unos con los otros. Entonces ese amor de la cruz, hermano, ese amor salió desde la cruz. Espero estarme dando a entender, amados. Ese amor salió desde la cruz. No fue porque qué corazón el de Juan que ahora la va a recibir en su casa. No, se lo dieron desde la cruz. Se lo asignaron. Juan, ahora la vas a ver a ella como a una madre, y tú a él lo vas a ver como a un hijo. Hermano, ¿cómo será un amor de una madre para con un hijo? ¿Cómo es el amor de una madre para con un hijo? ¿Será fingido? ¿Cómo ama una madre a un hijo? ¿Cómo ama un buen hijo a una madre? ¿Cómo la ama? Hermano, si es un amor incondicional. Entonces, de esa manera, el mensaje es, de esa manera quiere que el Señor nos amemos los unos a los otros. Que haya un amor incondicional entre nosotros y la iglesia. Pero insisto, iglesia, esto no es por voluntad propia, sino, mire, veamos que ese amor nos fue entregado desde la cruz. Esa capacidad de amar ya fue pagada en la cruz del Calvario por nosotros. Así es que todos nosotros deberíamos de amarnos los unos a los otros. Entonces, dice aquí que es un amor fraternal, es un amor, hermano, entre hermanos. Y yo quiero que veamos algunos casos así rapidito. Mire lo que dice Primera de Juan. Mire, hermano, hay que leer las epístolas de Juan, son 3. Creo yo que la número 1 tiene 4 capítulos, la 2 y la 3, si no estoy mal, solo tienen un capítulo cada una. Entonces hay que leerlas, porque ese hombre, ahora entiendo un poquito mejor por qué Juan habló tanto del amor. Es impresionante, hermano, es impresionante. Usted va a leer las cartas de Juan, sobre todo las epístolas, las tres que tiene. Es impresionante cómo habla del amor.
El que no ama a su hermano es un homicida. El que aborrece a su hermano es un homicida. El que dice que ama a Dios y no a su hermano es un mentiroso, dice. Porque ¿cómo puedes amar al que no ves? Si al que ves no lo puedes amar. Eso no puede ser. ¿Y cómo habla del amor? ¿Cómo habla? ¿Por qué? Ahora entiendo por qué él habla tanto de que debemos de amarnos los unos a los otros. Juan es uno de los que más habla de eso, hermano. De que nos amemos. El apóstol Pablo también, pero usted lea las epístolas de Juan y eso es casi que solo eso habla él, hermano, de que nos amemos los unos a los otros. Y aquí en el capítulo 3 de la primera carta, él dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Quiero presentarle estos versículos porque siempre en el corazón del Padre de Dios ha estado que la humanidad se amen unos a otros. Mire esto. Este es el mensaje. Solo que miremos. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Entonces, es un mensaje que ha estado desde el principio, pero que se vino a consumar con el sacrificio de Cristo. Pero está ese mensaje desde el principio. ¿Desde cuándo desde el principio? Ahí lo dice. No como Caín. Entonces se va hasta el principio. Porque recuerde que hay dos hermanos, Caín y Abel. Pero ¿cuál fue el problema entre ellos? ¿Cuál fue el problema entre ellos? ¿Se amaban esos? ¿Se amaban los hermanos? ¿Se amaba Caín y Abel? ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué cosa, hermano? Mire. Yo pienso igual. Yo creo que ellos, una niñez, hasta cierta edad, se entendieron. Hasta cierta edad ellos crecieron bien. Pensemos un poquito en esto. ¿Acaso ellos no son los primeros dos seres humanos que hay sobre la tierra? ¿Sí o no? O sea, de esta estirpe, de la de nosotros. Recuerde que Adán fue creado. Él no fue engendrado. Y recuerde que Eva también no fue engendrada, fue sacada de la costilla de él. Ajá. Y la Biblia habla que ellos tuvieron hijos dentro del huerto. Esos son aparte. Esos no les podemos decir que son seres humanos como tal. La Biblia los coloca como los vivientes. Por eso dice la Biblia, por eso le puso Adán a Eva, porque era la madre de los vivientes. Pero los primeros que nacieron en este cuerpo lleno de defectos, los primeros fueron Abel y Caín. Caín y Abel. Esos fueron los dos primeros seres humanos de esta naturaleza. Y mire, por eso es que ese versículo, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. El deseo de Dios es que ellos se llevaran bien, como hermanos. Hermano amado, déjeme decirle esto en esta parte del mensaje. A Dios le desagrada, pero le desagrada, le recontradesagrada que nosotros como hermanos estemos peleando. Sépalo, si no lo sabía y si no lo ha sabido de esta manera, quiero que lo sepa. Si hay algo, así como cuando nosotros como padres vemos a nuestros hijos que se están peleando entre ellos, va a decir que usted los aplaude, qué bien hijo, dale duro hijo. Ahora dale en el cachete y le ponen el otro cachete, dale. ¿Qué va a hacer, hermano? Uno como padre se siente mal cuando dos hijos están peleando. Cuando ya son adultos, hermano, ya tienen sus familias y están enemistados. Mamá, sí, fíjate que voy para tu casa, pero quiero saber, no está mi hermano ahí, ¿verdad? ¿Cómo cree que se siente esa madre? ¿Cómo cree que se siente esa mamá? ¿No cree que esa madre no anhela prepararles ahí, aunque sea una cenita, unos huevitos revueltos ahí, tortillitas, y que coman juntos? ¿Usted cree que no anhela eso una madre, un padre? Sí. Entonces, así es nuestro Padre Celestial. Hermano, nuestro Padre le desagrada que nosotros como hermanos estemos en pleitos y estemos peleando.
Por eso desde el principio hay un mensaje, mire, hay un mensaje de que nos amemos los unos a los otros. Yo no sé, siempre me muevan allá la presentación estos hermanos, ¿va? Entonces dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Aquí dice, mire, porque en algún momento las obras de Caín fueron malas ya. De un momento acá, las obras de Caín fueron malas y las de su hermano eran justas. Entonces, hermano amado, yo lo que quiero mostrarle con estos versículos es que ese mensaje es antiguo. Y algo más. Uno, es que ese mensaje es antiguo. Y otro, es que eso fue para la humanidad. No se me están moviendo aquí, amado. No sé si están moviendo allá. Déjenme predicar, por favor. Uno, que el mensaje era antiguo. Y dos, mire qué cosas, este fue un mensaje para la humanidad. Es decir, lo original de Dios, porque estamos hablando de los dos primeros seres humanos. Lo original de Dios es que la humanidad siempre estuviera, que nos lleváramos bien, hermano, que no hubieran peleas, que no hubieran conflictos. ¿Por qué el Señor le desagradó tanto que Caín hubiera matado a su hermano, que lo maldijo para toda su vida, hermano? Lo expulsó de la presencia de Dios. Usted puede leerlo ahí. Entonces, desde el inicio, el corazón de Dios es que como hermanos nos llevemos bien. Pero todo eso, hermano, el hombre lo desbarata, el hombre, y entonces el Señor agarra un pueblo para sí, al pueblo de Israel, y dentro de sus mandamientos le pone no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y firma, yo, Jehová. Pero este mandamiento ya no es para toda la humanidad. Este mandamiento ahora es para el pueblo de Israel. Pero note, siempre el corazón de Dios es que nos llevemos entre hermanos. Siempre el corazón de Dios es que no haya líos entre nosotros, hermano. Mire, solo de ese versículo pudiéramos hablar algunas cosas. Por ejemplo, el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si pudiéramos, si yo le dijera ahorita, pongamos un orden, ponderemos 1, 2 y 3. ¿A quién debemos amar en primer lugar? A Dios. ¿A quién debemos amar en segundo lugar? ¿Ah? Seguro que al prójimo, ¿verdad? ¿Qué se dice? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti. Es decir, no podemos sacar un patrón de amor si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, al segundo que debemos de amar es a nosotros. Y sabe que este es un problema. Y por eso no amamos al prójimo, porque ni siquiera nosotros mismos los amamos. Ese es un problema que existe en la humanidad. Que no se puede amar al prójimo. No se puede amar al prójimo, hermano, si no nos amamos. Vaya. Y si nosotros, oiga esto, si nosotros nos amamos poco vamos a amar al prójimo. Porque el mandamiento es que vas a amar a tu prójimo como te amas a ti. Pero si mi autoestima está por los suelos, hermano, si vivimos cantando: nadie me quiere, todos me odian, y como decía aquel corito: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Imagínense cómo alguien así va a poder amar a su prójimo. Porque el mandamiento es que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero note, el corazón de Dios siempre está que nos amemos los unos con los otros. El corazón del Padre, hermano. Entonces, hermano,
¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos? ¿Será que estamos agradando a Dios? Por eso el apóstol Pablo con amor le hablaba a una mujer, a saber cómo es que se llamaba esta mujer, hombre. Tenían un nombre bien, bien bonito esas mujeres. Díganle a Sintique y a Evodia. Así se llamaban. Busquen ese versículo, a ver. Busquen la Sintique, con acento en la I. Dice, les decía, les mandaba una carta. Díganle a Sintique y a Evodia que se pongan de acuerdo, hombre. Que ya no estén peleando. Hermano, ¿cuántas cartas deberíamos de mandar así? ¿Va? No me ajusta el cuaderno. Díganle a fulanito de tal y díganle a la otra fulanita que se pongan en paz, hombre. Que se pongan en paz. Hermano, el amor de entre unos a otros es algo con lo cual vamos a agradar al Padre. El corazón de Dios. Entonces, primero fue para la humanidad. El mensaje principal fue para la humanidad, pero no se pudo con la humanidad. Entonces el Señor quiso tener un pueblo para sí, Israel, y dijo: hay un mandamiento, y es el segundo, hermano, y ese segundo también lo cita el Señor Jesucristo. Dice que después de amar a Dios, el más importante después de amar a Dios es de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero en el nuevo pacto, ya con la vida de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice: un mandamiento nuevo os doy. No es el mismo, porque este es un mandamiento del nuevo pacto. Y por eso el Señor lo explica de esta manera, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Y otra vez, hermano, que os améis los unos a los otros. Y ya se pone el Señor de ejemplo, dice: como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. Pero dice el verso 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. ¿Cuántas veces se repite esa frase ahí, hermano? Entonces note que hay un mensaje del principio que fue para la humanidad. Hay un mandamiento del antiguo pacto que fue para Israel, pero hay un nuevo mandamiento del nuevo pacto que es para nosotros los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? Esto ya es para nosotros. Y vea que es un nuevo mandamiento, pero no es un nuevo mandamiento en que hasta ese momento salió, no, sino que el Señor viene y lo modifica un poquito. Ya no va a ser para la humanidad, ya no va a ser para Israel en sí, sino que donde hayan discípulos del Señor, sean judíos, sean gentiles, sean esto, sean lo otro, sea la nacionalidad que sea, ahora hay un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que nos améis los unos a los otros. Entonces ahora hay un grupo, hay un pueblo que ya no es por nacionalidad, ya no es por sangre humana, sino que es a todo aquel que ha nacido de nuevo. Número uno, se ha bautizado y ahora se ha convertido en un discípulo del Señor. Hay un mandamiento nuevo para todos nosotros, y es que nos amemos los unos a los otros. Entonces, en eso dice, hermano, que vamos a ser conocidos los discípulos. Ahora, quiero avanzar en esto porque hay otras cosas que quiero mostrarle. Mire, esto no es posible. Por eso le digo, esto de que nos amemos no es hermano, no es un sentimiento propio, sino que tenemos que recibirlo. Tenemos que recibirlo. Y siempre el apóstol Juan, que ese hombre habla mucho del amor entre nosotros, del amor fraternal. Por eso hoy estamos hablando del amor fraterno, ese amor que se expresó desde la cruz, ese amor que se consumó desde la cruz, ese amor que se nos dejó a nosotros, hermanos, desde la cruz. Dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mire, hablemos un poquito de esto. Si le damos vuelta a la tortilla, por decirlo así, nosotros no podemos amar si no hubiésemos sido amados por el Señor. Entonces, notemos que esto
Esto, hermano, necesitamos recibirlo. Fíjense que yo estaba analizando hoy algunas cosas y yo le pido al Señor que me ayude a entenderlas. Yo le preguntaba al Señor, ¿será que podemos amar únicamente por mandamiento, Señor? Porque es un mandamiento, ya lo leímos que es un mandamiento. Pero ¿será que podemos amar únicamente por mandamiento? Es decir, por obediencia. Y yo digo, hermano, ha de ser terrible, va. Solo por cumplir, amar, solo por cumplir un mandamiento, ha de ser terrible, hermano. Yo prefiero esto, empezar a experimentar el amor de Dios en mi vida, para que eso a mí me dé la capacidad de amar a mi hermano. Sabe, mire, de aquí me voy a tratar un poquito. Mire, cuando aquella mujer llega donde Jesús, aquella mujer pecadora, Lucas capítulo 7 está ese pasaje. Cuando esa mujer llega y busca los pies de Jesús y empieza a ungir los pies de Jesús con perfume y a llorar ahí, y aquel leproso empieza a pensar en su mente, a pensar, si este fuera un profeta, supiera qué tipo de mujer es la que lo está tocando. Y Jesús, como conociendo los pensamientos, le dice una parábola. Un prestamista le prestó a uno 50 denarios y a otro le prestó 5. Mire la parábola que da Jesús ahí. Y le dice, pero esos no pudieron pagarle, no tenían la capacidad de pago. Entonces aquel hombre misericordioso les perdonó la deuda. Al que le debía 50 se la perdonó, y al que le debía 5 se la perdonó. Y entonces Jesús lanza una pregunta, dice, ¿quién de estos dos va a amar más a ese que lo perdonó? Entonces viene Simón y le responde, al que se le perdonó más, ese va a amar más. Y Jesús le dijo, bien has contestado. Esa parábola nos enseña algo, que entre más nosotros nos damos cuenta cuánto hemos sido perdonados, más podemos perdonar nosotros también, más podemos amar. Es decir, hermano, la capacidad de amar en nosotros puede ir expandiéndose, sí. La capacidad de amar en mí se puede ir ampliando, sí. A medida que yo me voy dando cuenta cuán misericordioso ha sido el Señor y cuánto me ha perdonado a mí. Entonces, de repente una ofensa que me hacen a mí, yo la veo chiquitita para todo lo que Dios me ha perdonado a mí. Y entonces yo puedo perdonar a mi hermano, porque el amor que he recibido ha sido muy grande en mi vida para no perdonar. Entonces, eso es algo que se adquiere. Por eso le digo, si nosotros, hermano, no hemos sido amados, o sea, porque amados somos por el Señor, pero a veces nuestro corazón está muy duro, hermano, muy duro, que no reconocemos cuánta gracia ha sido derramada en nosotros. Le voy a leer este otro versículo. La esperanza no acarrea vergüenza. Mire esto, porque el amor de Dios, esto es lo que me da la capacidad de amar. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo necesito esto, mire, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No es a cuentagotas que ha sido dado el amor. No es por poquitos, sino que la palabra me dice que el amor de Dios ha sido derramado. Yo le llamo a esto una llenura de amor. El que está lleno de amor va a dar amor. El que esté lleno de amor va a poder amar. Esto es una capacidad, hermano. Yo a esto lo titulo como el Señor nos ha dado una capacidad de amar. El Señor nos está llenando, y yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón para que esa administración de amor
caiga a nosotros, hermano. Y allí puede estar el problema, que nuestro corazón está muy duro, que nuestro corazón está cerrado, que nuestro corazón no ha percibido todo ese amor que ha sido derramado. En este punto, yo quiero que leamos 1 Corintios 13. Tal vez me lo colocan allá. Ese sí voy a ocupar que me lo colocan. Está hablando el apóstol Pablo de esto. Entonces vea, si nosotros amamos es porque Él nos amó primero, es porque ha sido derramado ese amor en nosotros, entonces podemos amar. Ahora, ¿cómo es que llevo el mensaje, hermano? Pues el mandamiento o el mensaje del amarse uno a otros está desde el principio para toda la humanidad, no funcionó. Está después como un pacto para el pueblo de Israel, tampoco funcionó. Ahora está con nosotros para los discípulos como un mandamiento, hermano, que abarca a los que no son judíos y judíos, a todo aquel que es cristiano. Pero es importante esto, que recibamos el don, que recibamos el regalo del amor, que lo recibamos en nuestro corazón para que podamos amar. ¿Tenemos 1 Corintios 13? ¿Lo tenemos? Ok. Miren lo que dice el apóstol Pablo, porque todo esto se trata de que yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, es decir, si hablo inglés, hablo francés, hablo español, o angélicas es otro tipo de lenguas que son espirituales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero yo quisiera que esa frase la analizáramos. Pero no tengo amor. Pero no tengo amor. Y todo eso hemos asociado como que es que nosotros mismos nos vamos a autoabastecer de amor. Pero eso, hermano, eso es imposible. Yo no estoy de acuerdo con que alguien le diga, pero ame a su hermano. Sí, pero mire, me hizo todo esto, pero ámelo. Es que no es así. Lo normal es que sintamos rencor, hermano. Lo normal es que nos sintamos dañados. Lo normal es que nos sintamos. ¿Por qué? Porque estamos secos de amor. ¿Qué necesitamos? Que ese amor sea derramado en nosotros. Y entonces sí vamos a poder decirle, pero ni necesidad de decirle, sino que Él va a sentir, sí, me hizo daño, pero ¿sabe qué? Mi corazón está lleno de amor, que yo le doy amor. Él me hizo mal, pero yo le devuelvo un bien. Y eso no es fingido. Es más, yo le aseguro que eso no es ni con esfuerzo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos llenos de amor. Pero centrémonos en esa frase, pero no tengo. Ahora, pregunto, ¿por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? ¿Qué más? Porque no ha sido derramado el amor. Y si ha sido derramado, ha sido una vasija que no lo ha atesorado. Iglesia amada, me estoy dando a entender, amados. O sea, no pongamos el versículo, hermano, no asociemos esto con que no es que yo tengo que tener amor. Pero si no ha sido derramado sobre nosotros, ¿cómo vamos a tener? Lo que tenemos que anhelar es, Señor, abre mi corazón para que mi corazón reciba esa administración de amor que dice Romanos capítulo 5. Entonces, pero no tengo amor. Y si seguimos leyendo, ¿cuántas veces, hermano, se menciona esa frase? Veamos el verso 2. Es como un símbolo que retiñe. Si tuviera el don de profecía, ¿qué le parece? ¿Se puede tener el don de profecía sin amor? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede hablar en lengua sin tener amor? Sí, se puede. Ahí lo dice la palabra. Si tuviera el don de profecía, mire qué cosas, entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe como para trasladar montaña, ¿qué le parece eso, hermano? Pero no tengo amor. Otra vez, pero no hay amor. ¿Pero por qué no hay amor? Porque no ha sido derramado. Y si ha sido derramado, no hemos sido buenos receptores. El mensaje es, hermano, llenémonos del amor de Dios. Porque si no tenemos el amor de Dios, dice ahí la Biblia, no lo digo yo, nada soy. Nada soy. Aunque hable en lenguas, aunque profetice, aunque predique, aunque esto y lo otro, hermano, pero si no hay amor, nada soy. Necesitamos la llenura del amor de Dios en nuestros corazones, porque estando llenos del amor de Dios, vamos a poder, hermano, amarnos los unos
a los otros, aunque no sepamos mucha Biblia, aunque no sepamos mucha doctrina, pero si tenemos amor, eso es un gran avance. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Señor, aquí está mi corazoncito, yo quiero que sea derramado el amor de Dios en mi corazón. Pero mire esto más cardíaco, mire este versículo que sigue. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, que se nos destruye aquí un pensar que tenemos, que a veces siempre asociamos el amor con el dar, y no todo el que da tiene amor. No todo el que da tiene amor. Mire, si hay alguien que anda en la política aquí, perdóneme, pero un político da porque ama. Y le pregunto, ¿dan ellos? Solo regalan, peor para estas fechas, a todo mundo, hermano, ahí le andan regalando. Ahí salen unos con unas fotos, con unos sacos, solo por política. Ya después ni se acuerdan de eso, hermano. ¿Pero es porque tienen amor? No, el interés es otro. Hay veces que se da por interés, no por amor. Entonces aprendamos, no todo el que da es porque ama. Ahí lo dice, mire. ¿Qué le parece esa frasecita? No dice algunos bienes, no. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entrega, ¿qué le parece esa otra? Si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. Qué fuerte eso, hermano, que hay que analizar esto, hermano. Hay que analizar y no asociemos todo con el dar, que es amor. No, eso es algo que si hay amor, se va a dar. Si hay amor, se va a dar, pero no todo el que da, ama. Hay veces que se da por interés, hay veces que se da, hermano, para conseguir algo más, pero si no hay amor, entonces tenemos que ser llenos del amor de Dios. Entonces, hermano, para poder amarnos los unos a los otros, tenemos que estar llenos del amor de Dios. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar. Y eso, el punto, por favor, no pierda la enseñanza. El punto es que desde la cruz se nos facultó eso, que nosotros nos podemos amar los unos a los otros. Es decir, desde la cruz fue pagado un precio para que nosotros ahora ese amor lo recibamos en nuestros corazones. Hermano, esa frase yo creo que la debemos de tener bien presente. Mujer, ya no me mires a mí con ese amor. Ese amor que miras hacia mí, ahora míralo hacia tu hermano. Y tú, Juan, ese amor con el cual me estás viendo, ya no me mires a mí, ahora mira a tu hermana. Ahora ese amor que sea entre ustedes, que sea mutuo. Es decir, solo por decirlo, se bajó ese amor de la cruz para que quedara entre nosotros. Entonces es un mandamiento, hermano, de parte, y que ¿dónde se selló? En la cruz del Calvario. Por eso le digo que ahora todos tenemos la facultad de amarnos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Llenémonos de ese amor. ¿Qué tenemos que hacer? Entendamos esto, lo que estamos estudiando ahorita. Veamos qué más hay aquí. Ni sé cómo voy con el tiempo, hermano. Dice mire este versículo. Mas en cuanto al amor fraternal, de eso es lo que estamos hablando ahorita, el amor unos con otros, no tenéis necesidad, le dicen a los tesalonicenses, pero hoy se lo estoy leyendo a la iglesia de Cristo, nuestro refugio. Mire, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. Pero mire el siguiente versículo. Porque en verdad lo practicáis. Hagámonos ¿cómo le llaman a eso que hacen los psicólogos? Hagámonos un test. ¿Cómo está nuestra práctica? ¿Cómo está la práctica de amarnos los unos con los otros? A la iglesia de Tesalonicenses le dice Pablo, ustedes lo están practicando. O sea, él no les está juzgando nada, más bien los está como halagando. Ustedes lo practican. ¿En verdad? Ustedes lo practican. ¿El qué? El amarse el uno a los otros. Ustedes son una iglesia que lo practican. ¿Y nosotros?
¿Será que lo practicamos? Entonces, miren, notemos. Yo hubiera notado estas cosas aquí, hermano. Así solo para que de alguna manera queden acá. Entonces, mire, primero era un mensaje. Eso de amarse los unos a los otros solo era un mensaje. Y que estaba para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Luego ese se convirtió en un mandamiento. Ya no era un mensaje, sino que era un mandamiento. Yo le puse a esto el antiguo pacto porque solo fue para Israel. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese mandamiento se convierte en un nuevo mandamiento ahora, hermano, en un nuevo mandamiento. Este es el resumen. En un nuevo mandamiento, que este es del nuevo pacto. Y esto es yo le voy a poner aquí que era para la iglesia ya, para los discípulos. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, o antes de eso, dice el apóstol Pablo que tenemos que llenarnos. Es decir, hay que recibir ese don. Es un regalo. Es un regalo que esto se convierte en una llenura, porque el amor ha sido derramado. Si me equivoco en algo, me perdona, pero voy así rapidito. Ok, ahora que se convirtió en una llanura, ¿qué nos enseña este versículo? Que debemos de practicarlo, hermano. Practicar. Que se convierte en una práctica esto. Es decir, podemos tener el don, podemos tener el regalo, pero no lo ejecutamos. Mire, ¿sabe cómo es esto? Podemos tener provisión, pero no le damos a nadie. ¿Y sabe qué dice el apóstol Juan de eso? Que todo aquel que mira a su hermano con necesidad y teniendo, le cierra su mano. Y dice, ese no ama a su hermano. Pero a veces solo lo vemos en lo material. Pero yo le digo, a veces teniendo amor y no damos amor, ¿sabe qué? No practicamos. Hermano, yo quiero decirle algo que me sirvió a mí. Se lo puedo decir como un testimonio personal esto. Cuando un hermano le hace una mala pasada, sabe que tenemos que ver una buena oportunidad para poner en práctica el amor. Piénselo, analícelo y va a ver. Dígame usted, ¿cuándo nosotros vamos a poner en práctica el amar a nuestros enemigos si no tenemos enemigos? ¿Será necesario que se nos levanten enemigos, adversarios, en algún momento? Pues yo digo, sí. Para que se cumpla la palabra en mí, sí. Ahora, si tuvimos la oportunidad y no lo hicimos, ¿qué pasó? No lo pusimos en práctica. No lo pusimos. Se te dio la oportunidad y no la aprovechaste. Alguien te lanzó una palabra de maldición, una palabra negativa, pues alguien te lanzó una palabra negativa. Es una buena oportunidad para cumplir la palabra cuando dice bendecid a los que os maldicen. Pero y si nunca nos maldicen, ¿cómo vamos a agarrar esa promesa? Entonces, cuando estemos en esos aprietos, hay que pensar eso. Esta es una buena oportunidad. El Señor me está abriendo una oportunidad para yo bendecir al que me está maldiciendo. Entonces, muchas veces hay cosas que nos pasan. Es como una oportunidad que se nos está abriendo. ¿Para qué? Para poner en práctica el amor. ¿Hay algún hermanito que te hizo un desplante? Esa es una buena oportunidad para poner en práctica, para practicar esto. Hermano, todo lo que se practica se va. Por eso dice ese versículo. Mire lo que dice después. Dice, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero aquí sí les eleva un poquito el volumen. El apóstol Pablo dice, pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. ¿Qué entendemos cuando leemos eso, hermano? ¿Hay alguien que
Hermano Gerson, le voy a dar el micrófono. Porque en verdad están practicando el amor el uno con otro, lo están practicando. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo les insto a que abunden en ellos más y más. Mire. Deje mudo al hermano Gerson, ¿eh? No, a ver, tranquilo, hermano, tranquilo. Mire. Viene el apóstol Pablo y dice: a mí me consta que ustedes sí están practicando el amarse el uno al otro. Pero ¿sabes qué? Yo los insto a que lo practiquen más. Es decir, suban el volumen un poquito. Y de esa manera, ese amor va a empezar a abundar. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Esto es como la multiplicación. Podemos tener poco, pero si en lo poco somos fieles, sobre lo mucho nos va a poner el Señor. Es decir, que entre más damos, más recibimos. Entre más damos, más recibimos. Si ponemos en práctica, hermano, si ponemos en práctica el amarnos los unos a los otros, pero vea que hay niveles. Si le ponemos un porcentaje, podemos estar cumpliendo eso en un 10%. Pero el apóstol Pablo dice: hey, elévenlo a un 20%. Ok, ya estamos en un 20%. Ahora vamos al 30%. Ya estamos en el 30%. Vamos al 60%. Ya estamos en el 60%. Vamos al 80%. O sea, hermano, el amarnos los unos a los otros puede ir de aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Es decir, todo aquello que se practica se va convirtiendo en algo, hermano, que nosotros lo vamos volviendo más experto, y aquello se vuelve más fácil. Y entonces yo entiendo esto, que cuando nosotros ponemos en práctica este mandamiento y cuando nos llenamos de ese amor y empezamos a practicarlo, no solo estamos llenos de amor, ya no solo tenemos el don, no solo tenemos la llenura, sino que ahora empezamos a practicar eso. Entonces, ¿sabe qué? Eso se va volviendo más fácil para nosotros. Eso, mire, eso es lo que en el mundo se conoce ser amable. ¿Sabe qué es ser amable? Ser fácil de amar. ¿Sabe qué es esto? Que entre más practicamos, nosotros, nuestro círculo de comunión se va expandiendo. Yo le aseguro que ya no solo va a ser aquí en la iglesia, en la congregación, sino que ya van a haber otros hermanitos de otra congregación que lo van a amar, que lo van a estimar a usted, que van a decir: qué hermano ese hermano, cuando hablo con él me inspira algo diferente. Ese hermano, cuando hablo con él me llena de una paz, de una bendición. ¿Por qué? Porque él está practicando eso. Hermano, el que practica el amar unos a otros se va volviendo como una ola expansiva. Ahí lo dice, no lo estoy diciendo yo, ahí lo dice el apóstol Pablo. Yo los insto, pero los instamos, dice, porque está escribiendo la carta con otro, no sé si con Timoteo, pero dice: les instamos, hermanos, que no solo lo practiquen, sino que abunden en eso. Es decir, háganlo más. Y yo les subrayo ahí en azulito que eso sea más y más. Por eso yo le pongo, hermano, que esta práctica nos puede llevar a una evolución. ¿Dónde es el marcadorcito? A una evolución. ¿Qué es eso? Que vamos a ir evolucionando en el amarnos los unos a los otros. Es una evolución. Después de esto, hermano, voy rapidito porque ya el tiempo se está yendo. Dice 1 Pedro 4:8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando, mire esto, es que sigan demostrando, ya es una demostración, que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Entonces, este es otro nivel. Por eso la práctica nos llega a la evolución. Esa evolución puede llegar a que nosotros nos amemos profundamente, hermano. Esto ya no es un amor, mire, este ya no es un amor superficial, sino que el amor ha evolucionado tanto que ya el amor entre nosotros ya es un amor profundo. Como ese mensaje de la cruz nos enseña, hermano. ¿Usted cree que Cristo nos amó así por encimita?
por todo lo que hizo. Fue un amor profundo. Fue un amor muy grande, hermano. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, oh, qué profundidad la del amor de Cristo. Qué profundidades. El amor de Dios es profundo. Ahora nos está diciendo que nosotros podemos demostrar un amor profundo. Ahora, ¿cómo demostramos cuando hay un amor profundo? Ahí lo dice después. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Sabe cómo es? ¿Sabe cómo dicen otras versiones? El amor cubre multitud de faltas. ¿Sabe qué es eso? Cuando amamos profundamente, nosotros no vamos a andar desnudando a nuestros hermanos. Vamos a tener la capacidad de cubrir aún aquellos que son defectuosos. Aún aquellos, hermanos, que sabemos que tienen sus carencias y que son bien notables. Pero ¿sabe qué? Como el amor que hay en nosotros es profundo, ya evolucionó a ser un amor profundo, entonces nosotros vamos a tener la capacidad de cubrirlos. Y decir, y no fingido. Por eso el amor no es fingido, hermano. No debe de ser fingido. Sino que, hermanito, mira, vos tenés esto y esto, yo sé. Pero ¿sabes qué? Aquí estamos para ayudarte. No te aísles, no te vayas. Aquí te vamos a cubrir, aquí te vamos a tratar de ayudar. Se cubren los unos con los otros. Por eso, hermano, el que anda descubriendo cosas de un hermano, cosas secretas que tal vez por alguna razón las conoció y que las anda descubriendo, ¿sabe qué? Está carente de amor. Porque ninguno de nosotros debería estar para avergonzar a otro, sino para cubrirlo. Eso es una buena muestra de que hemos avanzado en el amar los unos a los otros. Cuando de repente usted escucha a alguien que está hablando mal de un hermano y su corazón se conmueve y dice, sí, pero miren, ustedes no deberían de estar hablando de eso. ¿Por qué mejor no oramos por él? ¿Por qué mejor no aquí ahorita? ¿Por qué no hacemos un círculo acá y oramos por el hermano, que el Señor le ayude, que el Señor lo respalde, en vez de estarlo pelando aquí? Hermano, una muestra de que estamos carentes de amor es cuando nosotros hablamos mal de un hermano con el fin de exponerlo. No debería ser así. Que el amor evolucione a ser un amor profundo y que la demostración sea esa. Es una demostración de que, hermano, vamos a cubrir a nuestros hermanos. Estos hermanos que tal vez tienen sus problemas todavía de vicios, hermano, de algunas cosas que son vergonzosas, sí, son vergonzosas, pero hay que cubrirlos. No hay que desnudarlos. Y por último, me gusta este versículo porque es una evolución, hermano. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y mire, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, a donde tenemos que apuntar todo es a que el amor de Dios se perfeccione unos a otros. Que sea perfeccionado. Que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Ya es un amor perfecto, hermano. Mire, si lo pudiéramos poner de estos tres, primero comenzó como un mensaje, no era un mandamiento, solo era un mensaje de Dios, un deseo de Dios. Así comenzó ese mensaje de unos a otros. Esta frasecita, unos a otros, esto comenzó como un mensaje para la humanidad. Como un mensaje, el cual después se convirtió en un mandamiento para el pueblo de Israel. Pero ahora para nosotros en el nuevo pacto se convirtió como un nuevo mandamiento. Y eso es para nosotros los discípulos, para la iglesia. Pero este nuevo mandamiento, hermano, la idea es que no se quede como un mandamiento. Por eso le digo, ¿cómo será amar por mandamiento? ¿Cómo será amar por mandamiento, hermano? Ha de ser algo cargoso. Por eso es que entonces el Señor dice, yo les voy a dar la capacidad de amar y voy a derramar sobre sus corazones mi amor. Para que tengan amor, voy a derramarlo.
les voy a dar ese don, les voy a dar ese regalo, ahí lo vimos. Pero ese don es necesario practicarlo. Si no se practica, hermano, por ahí hay dichos que dicen que todo lo que no se usa se atrofia. O sea, podemos tener el don, y así como cualquier otro don, pues se puede tener el don de profecía, pero ese vaso nunca lo usó. ¿Sabe qué? Ahí estuvo el don y nunca lo usó. Se puede tener el don de ciencia, pero si no se usa, hermano, ahí está. Hermano, es un regalo. El amor de Dios es un regalo. Entonces yo creo que de mandamiento debe de ser evolucionado a que nosotros recibamos esa llenura del amor, para que no seamos lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, y si no tengo amor, nada soy, sino que seamos llenos del amor de Dios. Ahora, eso tiene que practicarse, tenemos que ponerlo en práctica. Cada oportunidad que a usted y a mí me salga, hermano, de amar a mis hermanos. Y no solo los que me aman, sino aquellos que también nos tiran, aquellos que también no nos quieren muchito. Sí, a ellos hay que amarlos también. Tenemos que practicarlo. Cuando eso se practica, se vuelve un amor profundo en nosotros. Y lo último que yo puedo ver en la palabra es que llega a ser un amor perfecto. Se llega a perfeccionar el amor de Dios en mí. Y entonces yo creo que es lo que Cristo declaró desde la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Y discípulo, he ahí tu madre. Esos dos discípulos mostraron tener un amor perfecto hacia él. Esos dos discípulos lograron tener un amor perfecto hacia Jesús, pero dijo Jesús, ya ese amor perfecto ya está perfeccionado, ahora úsenlo entre ustedes. Que ese amor perfecto sea del uno para el otro y del otro para el uno. Es decir, es un amor fraternal. Iglesia, Dios quiere que nos amemos con un amor perfecto, que nos amemos los unos a los otros con un amor perfecto. ¿Qué precio tiene eso? Ninguno. Cristo ya lo pagó desde la cruz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empezar esto, hermano, a buscarlo. Lléname, dame esa llenura, Señor. Yo lo voy a poner en práctica. Y a medida que lo pone en práctica, ese amor se va a volver un amor profundo hacia mi hermano, que voy a cubrirle todas sus faltas. Sí, no voy a andar hablando mal de mi hermano. Ok, y cuando menos se acuerde, ese amor ya se volvió un amor perfecto en mí. Y eso es lo que dice ahora el apóstol Pablo en Colosenses 3:13. Mire, lindo, linda la enseñanza, así como quedó, porque mire cómo cierra: soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero sobre todo esto, estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Por eso le puse a este punto, hermano, solo con un amor perfecto, mire qué cosas, qué lindo entender esto, y tiempo me faltaría, pero solo con un amor perfecto va a haber una verdadera unidad en la iglesia. De lo contrario, todo es una falacia, todo es una utopía, todo es una fantasía. De la única manera que haya una unidad, valga la redundancia, de la manera que Dios quiere que la iglesia esté unida, es que todos tengamos el perfecto amor y que nos amemos con ese perfecto amor los unos con los otros. Y de esa manera la iglesia va a ser una iglesia unida, y una iglesia unida es poderosa, hermano. Me he esforzado esta noche a que miremos esto, que lo analicemos, pero yo, hermano, hasta aquí puedo llegar, yo no puedo hacer más, pero yo sé que el Espíritu Santo sí puede hacer su obra en nosotros, para que nos amemos con ese amor perfecto los unos a los otros, y que podamos tener, hermano, esa perfección, ese amor perfecto en nosotros, morando en nosotros, y que yo pueda amar a mi hermano con ese amor perfecto, que él me pueda amar a mí con ese amor perfecto, que todos nos amemos los unos a los otros con ese amor perfeccionado.
El hermano Gerson quiere la revancha, se la vamos a dar. No, pastor, quería opinar, y no sé usted cómo lo mira, ¿va? Los dones y los frutos vienen del Espíritu Santo, ¿va? Entonces me llamaba la atención porque estaba compartiendo con Eric que aquellos discípulos que en Hechos 19, que habla de Pablo, entonces podría decirte que ellos todavía no habían sido llenos del amor porque no tenían el Espíritu Santo todavía. Es que, hermano, por eso le digo, ¿quién tiene la capacidad de amar a su hermano por sí mismo? ¿Quién, hermano? Yo quiero hacerme alguna, digo, pero ¿alguien puede amar a su hermano solo porque se le ocurre amarlo? Yo digo, no, hermano. Si no recibe el amor, no lo puede amar. Y ese amor, ya lo leímos, es por la llenura del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a tener ese amor? Si lo leímos ahí en Romanos, dice, y el amor ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todo esto tenemos que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. Porque nuestro amor no va a llegar a ser perfecto si no primero llega a ser profundo. No va a ser profundo si primero no hay una práctica. No vamos a practicarlo si primero no lo tenemos. Entonces todo eso va así como evolucionando, hermano. Que en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos ayude a que el amor del Señor sea perfeccionado en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Póngase de pie, oramos. Ahí está el resumen. Comenzó, eso me impresionó a mi hermano, que comenzó como un mensaje nada más, como un deseo de Dios para la humanidad, como un mensaje de Dios. Luego evolucionó a un mandamiento, pero solo para Israel. Es importante entender, hermano, que los mandamientos no fueron para la tierra, no fueron para la humanidad, no fueron para otros pueblos. Los mandamientos solo fueron para el pueblo de Israel. Pero luego eso evolucionó a un nuevo mandamiento, que ahí estamos metidos nosotros. Pero qué importante es recibir ese regalo, recibir el don, la llenura, y luego que lo pongamos en práctica, que evolucione, hermano, que llegue a ser un amor profundo, que haya una demostración de que nos amamos los unos a los otros, hasta que llegue a ser perfeccionado. Y el vínculo perfecto de la unidad es ese amor. Padre, gracias te damos. Ayúdanos, Señor, que esa frase dada desde la cruz, ahora en nosotros, por favor, que tenga vida en nosotros, Señor. Que esa declaración que se dio desde la cruz, que en ese caso fue para María hacia Juan y de Juan hacia María. Ahí está la comunión, unos a otros. Que esa frase ahora nos ministre a cada uno de nosotros. Ahí, por favor, abra sus labios, hermano. Creamos esto nos va a ayudar bastante a nosotros a evolucionar como cristianos, a evolucionar como iglesia. Pidámosle al Señor esto, hermano. Pidámosle, Señor, que ya no haya cosas fingidas entre nosotros, que ya no hayan fantasías entre nosotros, Señor, que nos amamos los unos a los otros. Si no ha sido perfeccionado ese amor, queremos, oramos, suplicamos para que ese amor sea perfeccionado en cada uno de nosotros, y que yo pueda amar a mi hermano con un amor perfecto, que él me pueda amar a mí con un amor perfecto, que él ame a su hermano con un amor perfecto, que su hermano lo ame a él con un amor perfecto. Señor, que venga esa perfección de tu amor a nuestros corazones. Tu palabra nos da a entender muchas cosas acerca de esto, pero sobre todo, Señor, que si no tenemos amor, nada somos. Podemos hacer grandes cosas, podemos hacer grandes obras, podemos tener grandes dones, grandes ministerios, pero si no hay amor, nada somos. Queremos estar llenos de ese amor. Queremos que ese amor sea profundo en nosotros, pero también queremos que ese amor sea perfecto en nosotros, que se perfeccione ese amor, los unos con los otros, que ese amor sea perfeccionado. Rogamos al Señor Espíritu Santo que nos siga enseñando acerca de este bendito amor, y que nosotros como iglesia alcancemos esa unidad, esa perfecta unidad, ese perfecto vínculo que es el amar los unos a los otros. En el nombre de Cristo, que esta palabra, Señor, fructifique en nuestras vidas, que esta palabra, Señor, pueda hacernos reflexionar y anhelar más ser evolucionados en tu amor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Llévanos con bien a nuestras casas. Rogamos que
tu protección siempre vaya con nosotros y que podamos llegar con bendición a nuestros hogares. En el nombre de Cristo, gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados.